Dios los bendiga en esta tarde. Pues ya es el primer miércoles de septiembre, es el 2 de septiembre del 2020. Estamos transmitiendo desde Laredo, Texas. Queremos compartir este sermón de cómo la gente se olvida de Dios. Yo quise ponerle por título a este sermón: ¿te olvidaste de tu Dios? Como haciendo una pregunta. ¿Por qué hago esto? Esto es algo que he notado en estos últimos tiempos en los que estamos viviendo, ¿verdad? Mucha gente se está olvidando de Dios. Pero no es nuevo, porque eso es desde el Antiguo Testamento, desde el principio de la historia, la gente se ha olvidado de Dios. Como que es algo que ya traemos en los genes, algo que nos hereda Adán, ¿verdad? Nos hereda una humanidad pecaminosa y que siempre tiene la tendencia de olvidarse de Dios. Yo quiero transmitir de aquí de Laredo, Texas, habla el pastor Jesús Verástegui, y he meditado mucho en esto, que lo que voy a predicar. ¿Por qué? Porque yo he visto a través del tiempo gente muy mal agradecida, ¿verdad? Que ha recibido favores y como que les entró, ¿verdad?, el olvido, ¿no? Se les olvida que algún día recibieron un favor. Yo quiero hacer una oración, y mientras yo hago la oración, busquen su Biblia en Isaías 49:15. De ahí vamos a desarrollar nuestro pensamiento y quiero que lo reciba con gozo para la Iglesia Cristiana Restauración, es este sermón, pero también para todo aquel que nos ve y nos oye a través del YouTube y del Facebook posteriormente. Gracias por estos momentos que nos van a prestar. Y gracias, Señor, en esta tarde te damos gracias porque tú nos has permitido la vida y la salud. Tú nos has hecho, Señor, conforme a tu semejanza y tu imagen. Pero muchas de las veces nuestra mente, nuestra humanidad nos traiciona y también somos mal agradecidos. Alguna vez hemos sido mal agradecidos. Todos tenemos esa tendencia a desobedecer, a ser mal agradecidos y a fallarte. Pero en este momento, Señor, te pido que tome control absoluto tu Espíritu Santo, que envíes tus ángeles alrededor y que puedas atar a todo demonio, Señor, que nos quita y nos perturba la paz. Todo lo que nos quita la paz, Señor, disípalo en el nombre de Jesús. Gracias por esta palabra en la cual tú le hablas a tu pueblo Israel y también nos hablas a nosotros, la Iglesia de Jesucristo, en estos últimos tiempos que nos tocó vivir un tiempo de pandemia, de crisis, de cosas que nunca habíamos experimentado, Señor. La Iglesia está pasando por una de las crisis más terribles de la historia, pero sé que todo está bajo tu control y en tu control. Gracias por tu amor y tu bondad para con nosotros, Señor. Amén y amén. Debo de leer lectura a este simple versículo. Y es el Señor hablando, pero lo hace en interrogaciones. Dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Otra vez lo voy a repetir, dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y posteriormente él dice: aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Esta porción de la Biblia nos habla del cuidado de Dios, de la provisión de Dios, de la seguridad que radica en estar con Dios. Pero yo he visto a través del tiempo de la Biblia, parte por parte, por épocas, la mayoría de los personajes que Dios enseña en la Biblia fueron mal agradecidos. ¿Por qué? Porque no quiero decir que todo, porque caería en mentira, pero la mayoría sí, hermano. ¿Por qué? Porque empezamos a buscar a Dios con un deseo, con una vehemencia. Inclusive la Biblia habla que cuando nosotros empezamos a buscar de Dios y le conocemos, empezamos el primer amor, ¿no? Como que el primer amor nos hace revivir y nos hace tener ansias y anhelo por estar siempre en la casa de Dios, por buscar su rostro, por sentir su presencia, por aprender los cantos, por aprender su palabra. Y hay un fervor, una pasión,
una entrega total para con Dios. Pero ¿qué sucede? Al paso del tiempo, los cristianos, los creyentes, somos negligentes y dejamos de leer nuestra Biblia y dejamos de orar y dejamos que el tiempo y el afán nos vayan perjudicando poco a poco, como que si fuera algo que se va infiltrando en nuestra vida espiritual poco a poco. Y le pongo aquí que, para poner ejemplo de alguno de los que menciona el Antiguo Testamento, podemos poner de ejemplo al rey Nabucodonosor. Dios le dio la capacidad, la inteligencia de ser un hombre superior, si pudiera hacerse de esa manera, que no, ninguno es superior, pero en inteligencia, en grandeza, en poder, Dios le dio bastante. O sea, le dio tierra, le dio gente, le dio la autoridad de invadir pueblos y que esa grandeza se le subiera hasta la cabeza, ¿no? Y hay un canto que me gusta, se llama El Malagradecido, ¿ya? Porque él se le olvidó, dice, se me olvidó darle la gloria a Dios, y Dios lo llevó a la demencia y a perderlo todo. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo que cuando nosotros se nos olvida Dios, Dios también, así como nos dio, nos quita. Entonces, él fue uno de los ejemplos. Pero el ejemplo más grande que la Biblia habla es el mismo pueblo de Israel. Le pongo aquí, el pueblo de Israel vez tras vez fue confrontado por su falta de agradecimiento para con Dios. La mayoría de nosotros, los creyentes, somos como el pueblo de Israel. Nos gustan las bendiciones, recibimos a manos llenas las bendiciones de parte de Dios. Nos da familia, nos da esposo, esposa, hijos, casa, bienes materiales, salud, abundancia económica, etc. Nos da de más, porque sí nos da de más. Podríamos enumerar una por una las veces que Dios nos sacó de conflictos, que nos alivió y nos sanó de muchas enfermedades. He escuchado testimonios de personas que les sanó de cáncer, de sida y de enfermedades terminales. Y aún así, ¿verdad? Después de haber recibido nosotros la bendición y el favor de Dios, muchos se nos ha olvidado con el paso del tiempo. Le pongo aquí, nos sacó de conflictos graves, nos ayudó, ¿verdad? Nos restauró matrimonios que ya estaban al punto del rompimiento. Dios los salva, los sana. Y así como un individuo, el matrimonio es como un individuo también que está enfermo y sana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estuvo a punto del rompimiento y de llegar al divorcio y la separación. Y Dios se compadece y trae a bien a esos restaurados matrimonios. Nos ha ayudado con hijos rebeldes. Él los cambia, los convierte en obedientes. Negocios, trabajos, el suministro diario, día tras día. No nos falta a nosotros las bendiciones. El pan diario cada día. No cabría en un libro todas las bendiciones que Dios nos da. Una vez cuando yo empecé a caminar en el Señor, yo le decía, ¿por qué los predicadores son tan exagerados? Sí le debemos a Dios, pero pues Él nos dio la vida y nosotros no le pedimos que viniéramos a la vida. Pero después, cuando empiezo yo a leer mi Biblia, me empiezo a dar cuenta que a Dios le debemos todo. El aire que respiramos, el agua que bebemos, el sol que nace todos los días para darnos calor. Todas las cosas que vemos con nuestros ojos, las maravillas que Él ha formado, el cielo, las estrellas, el aire que respiramos. Y yo también me empecé a ser exagerado con los predicadores. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que todo está dentro de la voluntad de Dios. Que si tú estás vivo y que estuviste en el vientre de tu madre y naciste, es porque a Él le plació que tú estuvieras aquí. No eres producto de una casualidad, sino de un diseño de Dios. Él lo planeó, lo diseñó, aún en los genes, aún en las características que te dio, que te pareces a tu padre, que te pareces a tu madre, que tienes los mismos gustos de ellos. Quiere decir que Él nos enseña a través de su grandeza que su poder es infinito, es maravilloso. Pero desgraciadamente muchos, no digo que todos, ¿verdad? Pero sí me atrevo a decir que a muchos, no pocos, se nos ha olvidado quiénes éramos antes y cómo vivíamos antes. Yo soy un ejemplo
de una persona que vivía totalmente diferente a la persona que hoy está delante de usted. Yo no vivía así, Él me formó, Él me fue, le decía a una persona, Él quitó la mente de cucaracha que tenía y empezó a meter cosas buenas en mi mente. Empezó a enseñarme cómo caminar de su mano y cómo ser agradecido, porque hasta para ser agradecido necesitamos que alguien nos enseñe. ¿Por qué? Porque a veces, ¿verdad? Recibimos y recibimos y recibimos y recibimos y se nos olvida darle gracias a Dios. De los que me están escuchando, ¿cuántos son agradecidos con Dios? Yo quisiera tener una noción de un porcentaje más o menos de las personas que son agradecidas con Dios. Y Dios me llevó una porción de la Escritura cuando vinieron 10 leprosos a pedirle a Jesús el favor de que los sanara. Y Él sanó a los 10. Pero ¿cuántos creen que vinieron a darle gracias a Dios por haberlos sanado? Pues dije, perdió la mitad, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que somos mal agradecidos a veces. Se nos olvida el favor. Uno solo vino a darle gracias a Dios. Y Jesús le pregunta al muchacho, le dice que no eran 10. Me da a entender que el 1% de la humanidad es agradecida con Dios. Los demás tenemos la tendencia de ser mal agradecidos. Hoy en día a la gente no le interesa ir a una iglesia. Aún los cristianos que fueron nacidos dentro del núcleo de la iglesia dejan de ir a la iglesia. Jovencitos, niños, adultos, como que la iglesia ya pasó de moda, no tiene nada que ver. Y en realidad, si no quieres ir a la iglesia, no vayas, pero no dejes de ser agradecido. Uno muestra su amor y su agradecimiento cuando va uno a la casa de Dios. Vas porque quieres darle gracias a Dios. Inclusive el Salmo 100 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, alabadle en su santuario, en la hermosura de su santidad. Él le gusta que seamos agradecidos y que le demos la honra y la gloria y que la alabemos, que le cantemos, que le damos un reconocimiento. Tenemos que darle un reconocimiento, porque si hoy abriste los ojos en la mañana, lo primero que debes decirle a Dios, gracias porque pude abrir mis ojos. Y durante el día tener una comunicación continua y decirle gracias, Señor, porque tengo trabajo. Gracias porque tengo salud. Gracias porque no he sido contaminado ni he sido infectado con ese virus maldito que anda por ahí. Gracias porque tienes con vida a mis hijos. Gracias porque no me has fallado en el trabajo. A veces que le pongo aquí, la gente siempre pone excusas para ir a la casa de Dios. Me estaba recordando yo que el diablo utiliza tantas tretas para que no vayas a la casa de Dios. Este domingo 6 vamos a reanudar labores en la iglesia. Y pues de seguro que a muchos de ustedes les va a poner el diablo tropiezo. Recuerdo que una vez ya íbamos, pero rapidito a la iglesia, y todos íbamos contentos para la iglesia. En una de esas, Leticia, ¿verdad?, iba acercándose a la puerta y Jesús Junior, pues con el zapato, le rompió no sé si el moño del zapato se lo arrancó y dijo, ahora ya no voy a ir a la iglesia porque ahora con qué zapatos voy a la iglesia. ¿Se imagina usted que le va a usted a suceder tantas trabas y tantos conflictos para que usted pueda ir? Quizás se le ponchó el carro, quizás se le hizo tarde, quizás siempre va a haber trabas para ir a la casa de Dios. Créanmelo, siempre, siempre. Le digo porque no estoy hablando de un día, dos, estoy hablando de muchos años. Yo voy a la iglesia desde que tenía 25 años, ahorita tengo 61 años y todavía el diablo nos pone trampas para no ir a la casa de Dios. Se queda usted dormido y dice, pues tengo excusa porque trabajé muy tarde, hoy no voy a la casa de Dios. Pues sí, te sientes cansado, tienes una excusa muy buena.
Muchos hasta para limpiar el templo te ponen excusa. No, porque me voy a ocupar. Cuando ya ha habido un compromiso previo. Otros, no puedo, pastor, porque sabe que tengo este compromiso. Y probablemente le están dando en la cabeza a Dios, o le están dando en la cabeza a la iglesia, o le están dando en la cabeza al pastor. No, créeme, hermano, hermana, que me escuchas. El problema te lo estás acarreando a ti mismo. Porque así como Dios da, detiene. Y a veces, por ponerle excusa de que nosotros tenemos algo más importante que Dios para hacer, pues pruébalo en tu propia vida. Eso yo no me meto mucho en eso, porque muchas veces piensan que uno los quiere tener obligados. No, oblígate tú mismo. ¿Por qué? Porque el perjudicado eres tú, el malagradecido eres tú. A ti ya se te olvidó lo que Dios te hizo. Te restauró tu matrimonio, te restauró tu casa, te hizo cosas buenas en tu vida. Tenías una vida de porquería y la cambió a una vida mejor. Y ahora se te olvida que tienes un compromiso con Dios. No lo tienes compromiso con el pastor, ni con la iglesia, ni con nadie. Lo tienes contigo mismo. Tú tienes que ser agradecido con Dios y saber que tienes que hacer algo para que Dios se agrade. Muchos ahorita están poniendo y van a poner de excusa el COVID. No, porque me contagio. Me da tristeza a mí. El domingo pasado escuché un pastor y teníamos estamos en la misma sintonía. Digo, no me venga a avergonzar porque le tiene miedo al COVID, por eso no viene a la iglesia. Quédese en su casita, mire. El daño se lo haga así usted solo. A nadie se le olvida, a nadie se le obliga, a hacer cosas para Dios. Tú tienes tu propio criterio y tu propia manera de ser. No seas mal agradecido, es lo que dice el Señor. Hay muchos de ellos, ¿verdad?, de los que yo conozco, fueron favorecidos con milagros, familiares sanados, pero se les olvida. Si les puedo mencionar muchos de las personas que yo conocí, pero eso no es mi predicación el día de hoy. La predicación del día de hoy es que nosotros tenemos que ser responsables, que no se nos olvide. Estamos leyendo el primer versículo donde dice que Dios se está comparando con una mujer que dio a luz, y esa mujer quizás se pudiera olvidar del niño, del hijo, de su vientre, pero aún así Dios no se olvida. Lo está diciendo el Señor en una manera que puedes comparar, que no hay una madre que se olvide del hijo que parió. Aunque sí las hay, entre paréntesis, ¿no? Hay malas madres que sí se olvidan. Por eso dice el Señor, a lo mejor habrá una o dos o varias que se pueden olvidar del hijo de su vientre, pero yo de ti no me voy a olvidar. Nunca me olvidaré de ti. Dice, yo nunca me olvidaré de ti. Dios no se olvida de nosotros. Él vela nuestros sueños, prepara las bendiciones que nosotros tenemos que tener el día de mañana. Si no hay trabajo, te está fabricando un trabajo desde un día anterior. Ahorita voy a llegar a tocar el punto donde dice, ¿por qué la gente se olvida de Dios? Se olvida porque el afán es más importante que Dios. El pueblo de Israel, vez tras vez, se oye en la Biblia que salieron desde Egipto hasta el tiempo de los reyes. Siempre se escucha la voz de Dios cuando le dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, que te sacó de tierra de esclavitud. Cuídate de no olvidarte de quién es tu Dios. Cuídate, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Dice, que me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí mismos cisternas rotas que no retienen el agua. Abandonaron a Dios, le dieron la espalda a Dios. Se les olvidó quién les ha dado la vida, quién les dio negocio, quién les dio casa, quién les dio carro nuevo, quién les da de comer. Se les olvidó completamente. En Jeremías 2:19 es un versículo que yo siempre toco, porque eso me hace reflexionar que yo no debo de olvidarme nunca de Dios. Dice,
Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Cuídate, cuídate de no olvidarte de tu Dios. Pues es una advertencia de parte de Dios. Pero me gustó una porción del cántico de Moisés. Está en Deuteronomio 32, 15 al 18. Fíjese lo que dice este canto de Moisés, el cántico de Moisés, desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a la entrada de la tierra prometida. Dice: pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Ay, Señor. ¿La gente se olvida de Dios? Ajá, sí. Aunque sean creyentes fervorosos algún tiempo, sí, también le dan la espalda a Dios. Muchos le hemos dado la espalda a Dios. De una manera o de otra nosotros nos hemos olvidado de Dios. Ha llegado la prosperidad a nuestra vida y como que le pedimos permiso a Dios: aguántame tantito, al rato regreso para la iglesia, déjame ir a divertirme un poco, un rato. Hay tiempo para todo, pero a Dios no se le olvida. A Dios no se le hace a un lado, hermano. Yo conozco creyentes que a Dios lo tienen como un botiquín, nada más para las emergencias. Cuando hay dolor, cuando se está divorciando, o hay peleas, o un enfermo en el hogar, o hoy como esto del COVID, ¿verdad? Todos se han vuelto fervorosos. Me decía una persona: oiga, yo estoy leyendo en el Facebook mucha gente que ni siquiera hablaba de Dios, ahora todos hablan de Dios. Le dije: pues sí, porque ahora sí les está doliendo el callo, porque ¿qué tal si eres infectado y te va a dar vergüenza buscar a Dios porque nunca lo buscaste hasta que no te llegó la maldición? Así lo entiendo yo. Le pongo aquí: ¿por qué la gente se olvida de Dios? Porque hay un sistema que el diablo ha implantado. Es un sistema que se le llama el mundo. No un mundo como el que Dios, ¿verdad?, diseña, sino que un mundo está hablando de un sistema que el diablo ha creado para que haya competencia en el ser humano, el afán de querer tener más que los demás, ¿verdad? Le pongo aquí: es un sistema implantado por el diablo en este mundo que involucra y se lleva por multitudes a mucha gente que se afana por las cosas materiales, y como si fuera una carrera vertiginosa, pareciera que no hay un tope para decir: con esto tengo, con esto ya es suficiente. ¿Qué es lo que provoca ese afán? ¿Por qué el afán de querer tener siempre más que los demás? ¿Por qué cuando nosotros ya tenemos las cosas, por qué siempre tiene que aparecer algo? Ahora quiero esto. Y ya tu meta es tener eso, y ya cuando lo tienes, quieres otra cosa, ¿no? Pero no hay una llenadera, no hay un tope, no hay una satisfacción. El Señor nos advierte acerca de eso. O sea, nos lleva a Mateo capítulo 6, 25, en el cual Él nos dice, fíjense lo que dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?
¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y aquí revela y corre el velo, así como que se dijera, ¿sabes qué? Vamos a ver qué es lo que lo está provocando. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo vale oro. Este versículo te hace ver que Dios es primero en todas las cosas. En todas las cosas, si vas a formar un matrimonio, si vas a abrir un negocio, si vas a iniciar un viaje, si vas a comprar un carro, si te vas a mover de ciudad, todas las cosas que tú quieras o deseas obtener o hacer, tienes que incluir a Dios. Porque Él dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas por las que tú te estás afanando, por todas las cosas que has deseado en tu corazón, por todo el afán diario que tú deseas vez tras vez, si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, es lo que te está diciendo, todo se va a ser añadido, no lo vas a tener que buscar, Él lo va a añadir, porque Él conoce el deseo de tu corazón, pero te estás afanando tanto que te estás olvidando de Dios. El afán hace que te olvides de Dios. Dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque hay muchos que están preocupados por el futuro y guardan dinero y hacen riquezas y tienen propiedades y le voy a heredar a mi hijo esto y le voy a hacer luchar fuerte para que mi hijo no sufra lo que yo. Cuando la Biblia dice, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Estos dos versículos pudiera ser yo 10 sermones. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Habla de ser diligentes a no poner a Dios al último, ni en medio, ni atrás, ni en un lado. Primeramente significa enfrente. Si nosotros aprendemos los números arábigos, ¿cuál es el primer número? El 1. El 2 no es antes que el 1, ni el 3 es antes que el 1, ni el 5 es antes que el 1, ni el 10 es antes que el 1. El primero, el primeritito, el que inicia tu vida todos los días en la mañana para ir a trabajar, es Dios. Cuando tú abres tus ojos, Dios te está permitiendo una oportunidad y te da la oportunidad de escoger lo que tú quieras. No te obliga a nada. Si pudiéramos ver sentado a un lado de tu cama, esperando a que te levantes, hay una frase, como ya ves que hay muchos escritores que ponen cosas muy bonitas, y yo leí uno que decía, hoy te desperté con la luz de un nuevo día y corrí la ventana a propósito para que un rayo del sol te despertara y te dieras cuenta que ya amaneció. Y estuve esperando con ansias mientras te levantabas y te arreglabas para ir al trabajo. Esperé pacientemente que dirigieras un pensamiento para mí y me dieras gracias porque te di vida y te estoy dando oportunidad de mover tus brazos, tu cuerpo, que puedas ir a trabajar. Pasó la mañana y no me ignoraste, te olvidaste, te fuiste al trabajo, a la carrera,
no te despediste, ni siquiera saliste, hiciste una oración para que te fuera bien en el día. Tampoco me dirigiste un pensamiento cuando estabas en el trabajo. Esperé y puse un atardecer hermoso para que voltearas cuando venías del trabajo y vieras el cielo, el crepúsculo del sol cuando se está acostando y dijeras: qué hermoso cielo hiciste, Señor, para mí. Te volviste a dormir, te acostaste cansado y dije: bueno, pues en la madrugada, quizás cuando ya haya descansado y no esté cansado, se escurrirá tras de las cobijas y se postrará de rodillas y hablará y platicará conmigo finalmente. Pero así pasaron los días y en tu mente ya no existía yo. ¿No le ha pasado a usted eso? Aún ministros ya realizados de muchos años se olvidan de Dios. Qué triste es que nosotros nos afanemos tanto por las cosas materiales, sin saber que las cosas materiales Dios te las regala por haberte portado bien, por haberlo buscado en la intimidad, por haber tenido tiempo para platicar con Él. Porque así lo dice ese versículo, dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas que has deseado, que siempre has deseado, tener una casa bonita, un carro del año, tus hijos sanos, eso solamente Dios lo puede hacer sin que te afanes tanto, porque Él lo promete ahí. Yo lo veo. Hay mucha gente que se afana por lo que va a pasar en el futuro. Ahorita mucha gente está preocupada por la muerte del COVID. ¿Por qué? ¿Por qué la gente le tiene miedo a la muerte? El sermón pasado decía yo: ¿le tienen miedo al COVID o le tienes miedo a la muerte? Necesitas definir a qué es lo que le tienes miedo. ¿Por qué? Porque estás confundido, porque no conoces a Dios. Cuando tú conoces a Dios y tú tienes una relación íntima con Dios, Él nunca va a permitir que tú tengas miedo. Tienes miedo porque tienes pecado. Así lo digo con la mano en la Biblia. Toda la persona que tiene miedo es porque tiene pecado. Porque si tú estás alineado con Dios, el miedo no puede entrar en tu vida. Y si tú le pides perdón a Dios y le pides que te saques temor. Hoy le dije a una persona: solamente repite en tu mente: mi Dios está como poderoso gigante conmigo. No temeré, Señor, porque tú estás conmigo. Todo lo que venga a mi vida, no temeré, no tendré temor, porque tú estás conmigo y voy tomado de tu mano. ¿Qué te puede hacer el diablo? ¿Qué te puede hacer la circunstancia? ¿Qué te puede hacer la muerte si Él es el que decide quién vive y quién muere? Ahí en ese Deuteronomio, no lo iba a tocar, pero en Deuteronomio, ahí lo acabo de leer de nuevo, dice: ved ahora que yo soy y no hay Dios conmigo, no hay dioses conmigo. Es el 32-39 de Deuteronomio, dice: ved ahora yo y yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago morir. Dice: yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y te puedo dar muchas citas como esa. Esas citas, pues, siempre están. Por decir, vamos a leer Isaías 45, 5, 7. Dice Isaías 45, 5, 7. Fíjate lo que dice. Dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo, y yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo soy el que hago todo esto. Y también en Job, fíjate lo que dice Job.
5:7 dice, 17 al 19 dice, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Porque hay personas que piensan que Dios ya se olvidó de ellos. ¿Y por qué lo piensan? Porque les va mal, tienen problemas, tienen enfermedad, vez tras vez, no ven la suya y dicen, bueno, pues que Dios se olvidó de mí o qué. Digo, porque la gente a veces piensa que Dios ya se olvidó, pero aquí le pongo yo, hay personas que piensan que Dios se olvidó de ellas, pero Dios no se ha olvidado. Cada problema, cada lucha, cada prueba, cada herida, cada dolor, cada desilusión, cada cosa que nos roba la paz, lleva un propósito definido de Dios para con nosotros, ¿sabe? Porque a ver que dicen, ay, pues yo ya no veo la mía. Salgo de una y entro a otra. ¿Por qué? Porque no hablas con Dios. Porque a Dios lo tienes allá rezagado, en el armario quizás. Muchas personas tienen Biblia en su casa y nunca la leen. Nunca las tienen de adornos y se ven bien bonitas. Ay, yo tengo la mejor, la colunga o la del oso, hay infinidad de Biblias ahorita, ¿no? Pero no, yo tengo la nueva versión internacional, la nueva versión viviente. No, es que no has visto la mía es Scofield, la otra yo tengo una Thompson. ¿Y de qué sirve que tengas Biblias tan caras como la del Diario Vivir si ni la lees? Iglesia, vamos a volver a subirnos a la vía del tren. Este 6 de septiembre, yo quiero que Dios hable a mi vida y que me diga, ¿vas a seguir o vas a terminar? Para ustedes es tan sencillo, para mí es tan difícil, ¿sabe? Es como que estoy en una Y y estoy en una encrucijada y el Espíritu Santo tiene que estar en sintonía conmigo como para yo escuchar su voz y decirme Él a mí, yo no me he olvidado de ti, hijo. Quizás una madre se puede olvidar de su hijo, pero yo de ti no me he olvidado. Él siempre me tiene en sus brazos. Me trae tomado de la mano como si fuera un niño chiquito. Y ya estoy viejo, ya tengo 61 años. Y el 25 de diciembre voy a completar 62 años y ya me tengo que jubilar. Quiere decir que no estoy pollito, pero me trata como un bebé recién nacido. No quisieras, hijo mío, que a ti también te tratara así. Y si yo escuchar la voz de Dios, él diría, no quisieras, hija mía, ser mi bebita de nuevo, que yo te trate con cariño y con dulzura y te abrace y te quite ese dolor que te traspasa tu corazón. Dios ha sido mi refugio. Mañana va a completar años Leticia de su aniversario cuando ella nació, el 3 de septiembre de 1961. Y yo la conocí de 12 años. Y ha sido un dolor tan profundo y tan intenso que solamente puedo encontrar el alivio en los brazos del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que es nuestro consolador. Y me ha consolado en las noches más tristes de mi existencia. Ha sido una pesadilla de 7 meses y medio para mí. Y solamente encuentro el consuelo en el Consolador. A eso fue enviado el Espíritu Santo, hermano, para darnos consuelo cuando Dios decide que pasamos por pruebas dolorosas. En la universidad de Dios nadie se gradúa sin haber sentido el dolor, la tristeza, la desesperación, la desilusión, la traición. Que mucha gente que tú has ayudado te traiciona por la espalda, habla mal de ti. No tienen vergüenza. ¿Por qué? Porque un ministro da su vida
sin esperar nada a cambio, hermano. Al menos yo no le pido ni un 5 a nadie. Lo hago por amor a Dios, por amor a su obra, por amor al que no se vaya la gente al infierno, por amor a aquel que está pidiendo y clamando por un pan de qué comer. ¿Sabe que cuando nosotros le damos a los pobres, estamos prestándole dinero a Dios? Y ahorita Dios está bien comprometido conmigo. Ahorita me debe un chorro. Yo creo que el ATM que yo tengo en el cielo, no es por presumirle, pero he acumulado. Porque así dice la Biblia, no hagas tesoros en la tierra, en donde la orilla y donde dice la polilla y el orín corrompen. No, hazlos en el cielo. Cada cosa que tú has hecho para el Señor, porque no lo estás haciendo para la gente. Dice, si tú le diste de comer a uno de estos mis pequeñitos, o le diste de beber, o lo visitaste en la cárcel o en el hospital, a mí me lo hiciste. Y Él es agradecido, como nosotros no somos agradecidos. Él no se olvida de nosotros nos olvidamos de Él. Él siempre está en su trono. Él está esperando que nosotros nos arrepintamos de la manera como somos. Somos malos, hermano. La gente dice, no, es que es muy buen cristiano. Pues sí, probablemente que sí, en rato sea buen cristiano, pero en el fondo es malo, porque así lo dice la Biblia, que no hay uno solo. Lo que nos hace buenos es nuestro amor a Jesucristo. Cuando tú amas a Jesucristo, vas siendo bueno, porque Él produce la bondad en nosotros. Pero de que somos malos, somos malos. Y yo siempre le digo a la iglesia, tenemos un problema muy grande, porque Dios es bueno y nosotros somos malos. Tenemos que reconocer cuando nosotros nos hemos olvidado de Dios. Yo si le digo a alguien, haz algo para el Señor, probablemente me va a dar una excusa. Me da tristeza que cuando yo tengo la seguridad de que un miembro de mi iglesia me va a decir que sí y me dice que no, yo me pongo muy triste porque están atentando contra ellos mismos. Contra mí no. Yo voy a hallar la solución. Si yo ya no puedo servir en esta iglesia donde estamos pastoreando, Él va a traer a alguien más. Yo no voy a perjudicar a Dios, me voy a perjudicar yo mismo, porque Él siempre va a tener a alguien con quien solucionar la necesidad del momento, del tiempo, de la iglesia, porque las ovejas son de Él y Él tiene muchos pastores. Yo soy un pastor insignificante e ignorante que nunca fue a un instituto bíblico para predicar, pero Dios me dio la capacidad de amar, y eso es lo suficiente para mí. Amar a la gente que tiene necesidad, que sé que se puede ir al infierno si no hablo, si no abro mi boca, si no lo invito a la iglesia. Esa persona se puede ir al infierno por mi culpa, porque fui negligente, me quedé callado. Ese es tu propósito. Para eso Dios te llamó. Y te niegas, no, ahorita no tengo tiempo. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel, ¿sabes? Dios hizo un banquete y envió a sus criados a hacer el convivio y a invitar. Y el primero le dijo, no puedo ir porque me acabo de casar. El segundo le dijo, no puedo ir porque compré un par de yuntas y tengo que probarlas. El tercero le dijo, no, compré una propiedad y la tengo que ir a ver. Y Dios se enojó. El problema del cristiano y de la gente que no conoce la Biblia, no saben que Dios es iracundo y se enoja y truena potentemente desde los cielos cuando se le desobedece. Y se enoja y dijo, ya no los invites, ve por las calles, ve por las plazas e invita a mancos, cojos, tuertos, ciegos, pobres,
A cualquier infeliz que veas en la calle, tráelo y siéntalo a mi mesa, donde está el banquete elegante, donde ya a los que invité no podrán probarlo. Usted sabe que está hablando de las bodas de la iglesia con Jesucristo. Todos aquellos que acepten a Jesucristo como su único y suficiente Salvador tendrán acceso a ese lugar. Yo estoy luchando por querer ir a donde está Leticia. O sea, hoy estuve componiendo algo porque anoche soñé algo. Y sabe que Dios no nos permite hablar con los muertos, porque hay mucha gente bien ignorante que a veces se para delante de la tumba. Ay, papá, fíjate que me pasó esto y me pasó lo otro. Y son tan ignorantes que ahí se la pasan horas hablando con su papá y su mamá y con la persona que se murió. Esa persona ya no te escucha, está delante de la presencia de Dios. Ahí nomás está ya la ceniza, los huesos. Pero si tú le dices a Dios, Señor, tú que estás viendo a mi papá, a mi esposo, a mi esposa, a mi niño, a mi hermano, a mi hermana, a mi tía, a la persona que tú querías tanto, dile que estoy haciendo esto y esto y esto otro. ¿Por qué? Porque Dios es el único que tiene acceso al ser querido que perdiste. Y yo dije de esta manera, y dije, Señor, si tú la ves y platicas con ella, dile que la sigo amando. Que la sigo amando con toda mi alma, con todo mi corazón. Si tú la ves y platicas con ella, por favor dile que la extraño. Si tú la ves y platicas con ella, dile que ya no soy el mismo. Y puedo decirte toda la noche todo lo que escribí, pero solamente quise reducir en eso. ¿Por qué? Porque a lo mejor estoy hablando con palabras sin sabiduría. Porque a lo mejor Dios no nos va a hacer el favor de ir y mortificar a alguien que ya está gozando de su presencia, que está disfrutando de una paz eterna. Yo termino con esto. A veces Dios se queda callado, ¿sabes? Pero lleva un propósito. Tú les has estado pidiendo por tu salud. O tú le has estado pidiendo porque vuelva a un ser querido. O tú le estás clamando. Hay gente que está clamando ahorita porque les raptaron a un hijo, una hija, a una persona amada. Muchos están clamando por una enfermedad terminal y no ven ningún resultado. Pareciera que Dios está callado. Pareciera que Dios se fue de vacaciones, pero no es así. Dios está en su trono y es majestuosamente soberano. Y Él decide dar vida, como dije ahorita, y quitar vida. Él no le pide permiso a nadie para llevarse a un ser querido, porque Él sabe todas las cosas. Como el canto de Dani Berríos que dice: cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Entonces quiere decir que cuando Él está en silencio y tú estás desesperado, Dios está esperando que vayas hasta la mera orillita y doblegues tu orgullo y te hinques y le pidas perdón y le digas: Señor, haz tu voluntad, y en el tiempo perfecto de tu voluntad vas a sanar a mi hijo, vas a sanar a mi hija, vas a sanar a mi padre, vas a sanar a mi madre, vas a hacer que se mueva el cielo para que yo pueda ser sano, para que pueda yo tener el dinero suficiente para soportar y darle de comer a mi familia. No importa cuál sea, no tienes trabajo, el Señor te va a glorificar contigo hasta que no te humilles y te hinques y reconozcas que necesitas el favor de Dios, necesitas el trabajo para darle el sustento a tu familia. Tienes que doblegar. Somos orgullosos. Y dice: no, yo no soy orgulloso, yo eso no lo conozco. No, mi rey,
no te conoces por dentro. Dios te conoce por dentro. Por fuera podrás ser muy bonito y muy educado y muy bien vestidito, pero para Dios, dice Dios que Él pesa los corazones y pesa los espíritus. Y si tu balanza se está inclinando para acá, está esperando a que la balanza empiece a subir así, hasta que ya se incline de este lado, enviará el favor a tu vida. Así me lo explicó, así lo he vivido. No es de otra manera. Dios obra en nuestras vidas de una manera maravillosa, aún en la adversidad. A Job no conocía la adversidad. Era un varón perfecto y recto delante de Dios. Y Dios lo doblegó y lo llevó a la enfermedad sin que él lo mereciera, porque el diablo lo inquietó. Yo le pongo aquí, para terminar, personalmente he visto desfilar en las iglesias personas que llegan con mucha necesidad y se postran delante del altar y lloran y lloran y lloran y lloran tanto que pueden conmover al mismo cielo, y Dios se agrada de eso. ¿Por qué? Porque ya los llevó hasta la orillita y pudieron conmover el corazón de Dios y reciben su milagro. Y cuando reciben su milagro, como que pareciera que les pegó amnesia. Esa es la palabra correcta, porque no podemos decirle otra cosa. ¿Cómo se te va a olvidar si Dios sanó a tu hijo, si Dios restauró tu matrimonio, te trajo a tu marido para atrás, te trajo a tu esposa para atrás, te trajo al ser querido, sanó, te sanó de cáncer, te sanó de tu corazón triste y amargado, sanó tu alma porque no podías verte ni tú solo, y te puso gozo y te puso alegría. Y al paso del tiempo, ese gozo y esa alegría se apagó y se te olvidó quién te lo había dado. Le pongo aquí, se les olvida el favor de Dios. Qué bueno que se les olvidara nomás el favor de Dios. No, se olvidan hasta de Dios. Créemelo, yo lo he visto. Qué tristeza me da que se te olvidó de dónde has caído. Por eso le dice a la iglesia de Filadelfia: acuérdate, por tanto, de dónde has caído y empieza a hacer tus primeros frutos y arrepiéntete. Arrepintámonos. Empecemos a hacer los primeros frutos de arrepentimiento para que Dios nos vuelva a restaurar el gozo y nos regrese las cosas que poco a poco fuimos perdiendo. Le pongo aquí: ser malagradecido está en todos nosotros. ¿Sabe que puse en mi muro, en el Facebook? Yo no soy muy asiduo, pero lo tengo activo porque yo sé que Dios puede estar transmitiendo a través de los mensajes en el Facebook y en el YouTube. Puse: puedo olvidar una fecha, puedo olvidar un nombre, puedo olvidar una clave, pero nunca por nada del mundo me olvido de quien me ayudó alguna vez en la vida. Si esa persona que puso eso lo dice por una persona que lo ayudó, ¿cuánto más que se te vaya a olvidar que Dios te ayudó? No, mi rey, ¿qué te pasa? Nunca olvides de dónde caíste, ni quién eras antes. Nada nos puede apartar de Dios, nada nos puede hacer olvidar a Dios. Pablo dice: ¿qué nos apartará del amor de Dios? Angustia, tribulación, desnudez, peligro, cuchillo, persecución. ¿Qué nos puede apartar del amor de Dios? ¿Qué nos puede hacer olvidar el amor de Dios? Yo lo pudiera aplicar las palabras de Pablo, decir: ¿qué nos hará olvidar a Dios? La tribulación nos hará olvidarnos de Dios, la persecución nos hará olvidarnos de Dios, la amenaza constante de esa COVID que anda ahí nos hará olvidar de Dios. No hay poder humano, no hay poder sobrenatural, no hay potestad ni gobernador de las tinieblas que nos pueda hacer olvidar quién es Dios en nuestra vida. Dios, Él nunca se olvida de nadie.
Nosotros sí nos olvidamos de Él, pero Él de nosotros jamás. ¿Por qué? Porque somos su más precioso tesoro. Somos la niña de sus ojos. Dios es bueno, hermano. Nosotros somos malos. Pero si tú quieres hacer una oración en esta hora, antes de terminar, ya voy a terminar, podríamos decirle: Señor, perdóname, porque a veces me olvido de ti. A veces no del todo, pero los afanes de este siglo, el temor ese que anda ahí, todo lo que esté produciendo que yo me olvide de ti, Señor, aléjalo de mí. Yo quiero que estés siempre enfrente de mí como poderoso gigante. Hazme sentir gozo, hazme sentirme bien de que tú tienes paz para conmigo, que no estoy lejos de tu voluntad. Perdóname si me he olvidado de ti. Perdóname, Señor, porque a veces sí me olvido de ti. Lo reconozco y no quiero echar mentiras delante de ti porque tú conoces todas las cosas. Perdóname si me he olvidado de orar, si me he olvidado de leer la Biblia, si me he olvidado practicar el cristianismo, de ayudar al prójimo. Perdóname, Señor. Restáurame de nuevo. Hazme que esté siempre presente delante de ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Les habló el pastor Jesús Verasti. Tengan muchas bendiciones en sus hogares. Esa es mi petición. Dios los bendiga, iglesia. Amén.